Noche de leyendas. Miguel López Hernández. La leyenda es algo que sucedió, alguna historia que fue por tradición en ese pueblo, en esa localidad, en esa ranchería. Pues, para mí es lo que entiendo por una leyenda. Lo que pasa en Hidalgo, en este caso, como en toda la República, en sus pueblos, en sus etnias, la gente de esos lugares festejan a sus difuntos. Como todos ya lo sabemos, en Hidalgo su festejo es ponerle su ofrenda a los muertos con pan que ellos mismos elaboran, atole, chocolate, les ponen fruta, les ponen un altar totalmente, una ofrenda muy rica en todos sus alimentos que se elaboran ahí con los mismos familiares que esperan a sus difuntos. Ahí preparan que el pan, que el dulce de calabaza con piloncillo, les ponen a veces un jarro de pulque, cervezas, un refresco, y lo más tradicional son los tamales muy sabrosos, el pan de marquesote, el pan elaborado por ellos mismos, horneado en sus casas. Es una infinidad de alimentos que les ponen y le ofrecen a sus difuntos. En esos festejos a nuestros difuntos empezamos entre familia, entre amigos, a contarnos algunas anécdotas, algunas historias que vienen acorde a esas fechas. En este caso hablamos de los difuntos, de cómo se han aparecido algunos, cómo mucha gente los ha vuelto a ver o han tenido alguna seña de que ellos llegan ahí donde está su ofrenda para que estén en su festejo que a ellos les hacen. Por cierto, les puedo comentar que en esos días normalmente nos dan, en nuestros trabajos, nos dan algunos días, más bien el día 2, que es el de los difuntos adultos. La gente que murió ya siendo adulta se le festeja el día 2 de noviembre. El 1 de noviembre es para los infantiles, desde los bebitos hasta cierta edad de adolescencia. Esos son los festejos que es el día 1 de noviembre. En sus festejos por tradición de sus lugares, los familiares los esperan a esos niños, a esos adolescentes, hasta adolescentes, que se llama el Día de los Niños, de los Infantes, que es el día 1. Cuando yo era niño en el pueblo, tenía yo unos 4, 5 años, vivíamos con mi madre, también que en paz descanse, estábamos con mis hermanos, que también algunos ya también se han ido. En esa ocasión, estando todos niños, jóvenes, y con mi madre, que ya estaba al cuidado de nosotros, puesto que mi padre ya había fallecido, nos dormíamos todos a las 8 de la noche. No había ninguna distracción, como ahora que tenemos pues todos los medios de comunicación, tenemos la radio, la televisión. En ese tiempo ni luz eléctrica teníamos. Se usaba una vela, una veladora o un quinqué de petróleo. Eso era nuestra luz que usábamos cuando empezaba a oscurecer. Estando todos reunidos ya para dormirnos, me imagino 10 de la noche,
las 11 de la noche. En ese intermedio estábamos ya acostados. Entonces el silencio de un pueblo es totalmente sordo el ambiente. No hay ningún ruido, solamente por ahí se escucha bramar a los animales, a un borreguito, ladrar a un perro, andar las gallinas que ya están también en descanso. Estábamos nosotros, mis hermanos, mi madre y yo, y de pronto escuchamos como a 50 metros de la casa, escuchamos un grito con mucho dolor. Un lamento desesperado. Una mujer gritaba y se escuchaba ese lamento, nos retumbaba la pieza donde estábamos acostados. Pues todos nos pusimos en alerta, con miedo. Pues los niños, en mi caso, pues empezábamos a tratar de escondernos entre la gente mayor, entre mi madre, acercárnoslos, que nos protegiera. Ella nos decía, consolándonos y tranquilizándonos, nos dijo: no se asusten, mejor vamos a hacer una oración y esto les voy a platicar para que no tengan ustedes miedo. Esta es una mujer que es un alma en pena, que esos lamentos los hace porque todos sabemos aquí en el pueblo y en muchos lugares que se le dice la Llorona. Entonces mis hermanos mayores preguntaron por qué era la Llorona, cómo la identificaban, y mi madre les dijo: pues con estos lamentos que están escuchando sabemos que es la Llorona. Esta fue una mujer, no sé en qué lugar del mundo estuvo, en qué lugar de México, no sé, pero sí sabemos que es la Llorona. Esta mujer se dice que tiró a sus hijos al río, los ahogó porque se desesperó, que no los podía sostener, no los podía atender en una palabra. Entonces lo más fácil que se le hizo fue tirarlos al arroyo, y ahí jamás se supo de esos niños dónde quedaron. Y es por eso que la Llorona, esos gemidos es porque anda en busca de sus hijos, anda buscándolos para reconciliar con ellos. Pero esos niños, como murieron, esta mujer andará siempre en pena, la Llorona. Por eso debemos entender y saber, nos dijo nuestra madre, tenemos que hacer una oración cuando escuchemos eso. Que pasen buena noche. Noche de leyendas. Esas leyendas que yo les estoy platicando, se puede decir que yo fui partícipe de esos fenómenos paranormales. Fuimos a un pueblo enclavado en una barranca de aquí de Mero Hidalgo, a 40 minutos de aquí donde estamos, que es Cerro Colorado,
Hidalgo, municipio de Atotonilco el Grande. Fuimos a visitar a unos parientes a la barranca. Nos fuimos temprano. Eso que les platico ya sucedió cuando yo ya era un joven que ya trabajaba, tenía mi carro y llevé a mi hermano y a mis hijas. Eran mis hijas pequeñitas, tenía 2 en ese tiempo, Hani e Itzi Daphne. Veníamos después de visitar a los parientes. También sucedió en estas fechas que conmemoramos a nuestros difuntos. A donde fuimos era una carretera muy angosta, totalmente angosta, que nomás había un sentido de ida y uno de regreso. A los lados de esa carretera había mucha montaña, había algunos cerros, mucha vegetación, sobre todo árboles. Era árboles de nogal, el árbol de la nuez. Y nosotros también, cuando íbamos, cortábamos, nos dejaban cortar algunas nueces. Era parte de la diversión. Y se nos hacía desde la mañana, eran las 4 o 5 de la tarde, y pues en el ambiente no queríamos regresar. Ya regresábamos cuando empezaba a oscurecer al venir por esa carretera. La carretera está casi a la falda del cerro. Pues nosotros veíamos como unas esferas de lumbre, bolas de lumbre, que venían desde la punta del cerro, venían como botando, pero lo que botaba eran intervalos muy grandes y venían desde allá, y no venía solamente una, venían 10, 15, se veía un desfile de pelotas, de esferas, como les quieran ustedes nombrar, todas con lumbre. Entonces mi hermano, que frecuentaba mucho la barranca, nos dijo: no se preocupen, son las brujas. Las brujas que bajan para ir a buscar su alimento. Su alimento es la sangre de los recién nacidos. Ellas buscan donde haya un recién nacido y se transforman en gallinas, en guajolotes, para entrar a las casas, en aves de rapiña. Se meten a las casas donde alguna madre acaba de dar a luz a su bebé, y si se descuida la madre, la duermen, ponen algún ritual que la madre se duerme, y es cuando ellos se chupan al niño, le chupan la sangre por la mollera, y al otro día el niño amanece muerto. Se pensaba en algunas gentes que era porque se asfixiaban o se ahogaron con las cobijas, se asfixiaron, pero no, es que se los chupó la bruja. Y nosotros vimos, nos consta que vimos esas brujas cómo bajaban a las faldas del cerro, bajaban a una altura de 150 metros, 200 metros de altura, y las veíamos cómo botaban para llegar hasta la falda del cerro. Entonces, esa ocasión, me dice mi hermano: no hagan caso y tú sigue manejando. Al pasar, cuando mucho, 1 kilómetro, en medio de la carretera, en donde está la línea que pintan entre 2 sentidos de la carretera, vimos un ave como tipo pelícano, pero altísimo, a la altura de lo que es un ser humano mayor, que es unos 70, unos 80, con las alas así, y se nos quedaba viendo fijamente. Los ojos le brillaban. Yo llevaba, pues por lo mismo de un pueblo, lleva uno un rifle, un arma, pues para protegerse precisamente de animales de peligro. Entonces me iba a bajar, le dije a mi hermano: le voy a disparar.
Me dijo, no hermano, no dispares, tú síguete y haz como que no lo ves, porque ese es parte del desfile de estas brujas, y me imagino que este es un nahual. Un nahual también es una persona que se convierte en un animal para hacer sus fechorías. Nos seguimos, empezamos a tener mucho miedo y nos empezó él a contar esas historias, esas leyendas. Pero a mí y a mis hijas, a mi esposa, a mi hermano, les consta que sí vimos a las brujas. Buenas noches. Noche de leyendas. Otra de las vivencias, anécdotas, leyendas, historias, como les quieran nombrar. Siendo ya un joven, ya para salir de la escuela, de mis estudios en electrónica y comunicaciones, yo estudiaba en el Politécnico y entré a trabajar por primera vez a la radiodifusora, que actualmente es Reactor FM. Es del Instituto Mexicano de la Radio y transmite en 105.7 MHz en frecuencia modulada. Nosotros estábamos en el antiguo edificio, en aquella época era del Departamento del Distrito Federal. Esto que les platico fue en 1970. La estación estaba hasta la azotea de ese edificio. Ahí había estudios, transmisor y la antena. Yo trabajaba de 19 horas a 0 horas o 12 de la noche. Yo salía corriendo porque me dejaba el metro. El metro se inauguró en 1969 y tenía que bajar. Estábamos enclavados ahí en el Zócalo, enfrente a Catedral. Bajaba yo corriendo para alcanzar el transporte metro, pero como cerrábamos la estación a las 12 de la noche, era ya difícil encontrar todavía el transporte. Y teníamos que irnos a veces hasta caminando a nuestros domicilios. Por suerte había un camioncito que venía de la Romero Rubio, cerca del aeropuerto, al Zócalo a dejar los choferes que tomaban el metro a las 12 de la noche. El camioncito le decían La Bruja. Ese camioncito venía y dejaba ahí a los choferes de los transportes de la línea penitenciaria Niño Perdido Álamos. En lo que los bajaba y eso, pues yo todavía encontraba, pasaba de la medianoche, 10-15 minutos después, y sí, por suerte lo encontraba, lo alcanzaba, y ya me llevaba el señor, me cobraba $1. El señor era un señor ya muy adulto, que estaba pensionado ya de su empleo, que fue chofer, y se ocupaba en llevar a los choferes al Zócalo. Al tomarlo, yo le platicábamos en el trayecto, eran 20 minutos, media hora, iba platicando con el señor. El señor, yo le platicaba dónde trabajaba y que en ese edificio varias veces también me asustaron. ¿Cómo me asustaron? Pues ahí se apagaban las luces a las 10 de la noche en ese edificio. Le decían el edificio, o le dicen el edificio del Cabildo. Por cierto, ahí velaron al señor Salvador Novo, que fue cronista de la ciudad. En ese edificio, cuando yo salía, pues totalmente oscuras, sentía yo cómo azotaban las puertas, las ventanas. Yo bajaba las escaleras, ahora sí que a tientas, porque no había ninguna iluminación, y me sentía como alguien me seguía cuando iba bajando las escaleras. Sentía unos como que respiraban en mi espalda, a mis espaldas,
sentía el frío de esos respiros, de esa gente, almas en pena, como me iban atrás de mí. Hasta que llegaba yo ya a la puerta de salida, me dejaban de espantar. Ahí había 2 veladores que nunca prendían la luz. Ellos a las 10 de la noche se metían ahí a su cabinita desde donde vigilaban y se olvidaban del personal que se quedaba, entre ellos y yo. Ahí me espantaron. Todo eso le platiqué al chofer. El chofer me empezó también a platicar, me platicaba algunas anécdotas. Resulta que al bajar, me bajaba a 50 metros de donde yo vivía, que era un edificio de 3 pisos, donde yo, por cierto, vivía en el tercer piso. Al bajar del camión, se arranca el camión y siento cómo se me sube, para mí, y es lo más cierto, que se me subió el muerto. Sentí como empecé a cargar algo abstracto en la espalda, como de 50, 60 kilos, 70 tal vez, lo cargaba en mi espalda. E iba yo totalmente cansado, agotado con ese peso, pero yo no decía nada y seguía caminando. Nomás me encomendaba en una oración y seguía caminando. Al abrir la puerta de donde yo vivía, automáticamente se bajó, me aligeré de mi cuerpo, ya no llevaba ese peso. Entonces también eso me comentaron después, le platiqué a personas expertas que también sabían de esas historias y me dijeron que efectivamente se me había subido el muerto. Subí, le comenté a mi madre lo que me había pasado y lo mismo. Ella era muy religiosa y me hizo una oración y me dijo: duérmete, tómate un té relajante y hasta mañana. Buenas noches. Noche de leyendas. En 1987 yo trabajaba en Imevisión, trabajaba yo en Radio Educación. Un compañero que su mamá empezó a vender sus taxis me ofreció un taxi, me dijo: te vendo un taxi, me lo vas pagando como puedas porque ya no los podemos atender. Yo inmediatamente pensé pues que era un beneficio, podía yo darlo a trabajar. Efectivamente lo di a trabajar ese taxi, pero resulta que ustedes saben que los choferes no es echarles tierra ni menospreciarlos, pero los choferes de taxi, cuando no es de ellos la unidad, no la cuidan, la maltratan y finalmente sale peor. En lugar de ganar, sale uno perdiendo. Fue por eso que dije, saliendo de mi trabajo, que trabajaba en Imevisión, salía a las 11 de la noche, yo lo trabajo mejor y lo que me paga un chofer, pues en un viaje o dos, me lo gano y recupero lo que un chofer me pague por el alquiler del carro. Yo vivía aquí en Iztapalapa, en los pueblos de Iztapalapa, que es el pueblo de Iztapalapa, donde está la alcaldía, que es Santa Marta, que es Santa Cruz, que es Santa María, Aztahuacán, San Esteban, y son varios pueblos que conforman, o barrios actualmente que conforman la alcaldía, también actualmente ahora es alcaldía, en esa época era delegación. Venía yo de trabajar sobre el camino, pues si había algún pasaje lo subía. Yo me venía siempre, mi ruta era Torre de Telecomunicaciones, Ex Central, cruzaba el centro, llegaba a Zaragoza y en Zaragoza pasaba al Boulevard Puerto Aéreo, Metro Boulevard Puerto Aéreo, y ahí normalmente había pasaje que iba hacia esos pueblos de Iztapalapa, esos barrios. Me hizo la parada una señora de unos 60, 70 años, muy delgada, vestida de negro, con una mañanita o rebozo, tapaba la cabeza. Me hizo la parada y le pregunté para dónde va. Me dijo: voy a San Sebastián, ¿me puede llevar? ¿A qué parte de San Sebastián? Yo le contesté. Me dijo:
a donde está la iglesia. La iglesia es una construcción de las iglesias también muy antigua, de la época cuando se empezó a poblar estos barrios. Efectivamente, me venía platicando y de pronto me dice: señor, le hago una pregunta. Sí, señora, con todo gusto. ¿Usted aguantaría 9 operaciones en el corazón? Le dije: pues señora, bueno, así que toco madera, a lo mejor ni una operación aguantaría. Dice: pues yo llevo 9 operaciones de corazón abierto. Le dije: señora, qué resistencia, qué bueno que Dios le ha dado tantas oportunidades. Se nos hizo rápido el viaje. Me paro en la iglesia de San Sebastián para que se bajara la señora y me dice: aquí no, es de aquel lado, enfrente a la iglesia. En el carro me di la vuelta, la dejé enfrente y resulta que ahí es actualmente el panteón. Tiene más o menos una barda de 150 metros por otra de 100 metros. Donde se unen las dos bardas hay una mocheta y ahí hay una reja de fierro donde entran para algún sepelio, al sepultar a alguien. Por ahí es el acceso. Yo me quedé en el carro esperándola. Me dijo: ¿cuánto le debo? Le dije: son 10 pesos. Me permite, y se bajó. Pasaron 10, 15, 20 minutos. Pues dije: ¿qué pasó? Me bajo para ver dónde estaba la señora y resulta que me encuentro con la reja del panteón y nadie estaba ahí. Entonces volteo yo para todos lados y efectivamente en esa época era despoblada toda esa zona. Estaba despoblado, nomás había la iglesia, el panteón. Empecé a sentir náuseas, empecé a ponerme con escalofrío, manos sudorosas. Me subí al carro y me arranqué y me fui. No sé ni por dónde salí. Lo primero que fue buscar un árbol de pirul. Me bajé, corté unas ramas y me hice una limpia como la que hacían nuestros ancestros, con pirul, algunas flores. En ese momento yo nomás encontré el pirul, hice una oración, ahora sí que me hice una limpia con las ramas, pero de todos modos ese malestar siguió hasta que llegué a la casa, platiqué a mi familia, me dijeron, iba descolorido, yo no me veía, pero me vieron que iba muy asustado. Y ya también para mí, y estoy convencido de que fue una difunta la que me hizo que la llevara hasta ese lugar. Y así termina una de tantas historias. Buenas noches. Noche de leyendas. Voy a contarles, me fui yo a Ecatepec a dejar un viaje en el taxi. Yo normalmente mi taxi lo trabajaba después de las 23 horas, 11 de la noche. Y me salió un viaje a Ecatepec, allá por la presa o el reclusorio norte. De regreso, al cruzar también despoblado, era el año 1987, 88, viniendo por una carretera sola, por la hora que era, y al cruzar una vía está una persona de blanco con su botiquín. Me hizo la parada. Yo pensé, pues voy a ver a dónde va esta persona. Y sí, efectivamente me dijo, ¿me puede llevar a la zona de hospitales? Le dije, sí, cómo no, súbase. Era una persona, era un doctor, para mí que era un doctor, vestido de blanco, muy pulcro, con su botiquín. Me dijo, si me va a poder llevar hasta allá, o me deja donde pueda tomar un colectivo, déjeme sobre Tlalpan,
déjeme sobre Tacuba, donde le quede mejor. Sobre la raza, porque pues por ahí llegábamos. O sea que él me dijo varios lugares, yo ni le entendí. Y me dijo, antes de llegar a donde ya había mucha luz, me dijo, déjeme aquí para que usted no se desvíe. Al bajar y al voltear yo para cobrarle su servicio, se me transformó esta persona en un hombre todo desgarrado de sus ropas, con un olor fétido y todo totalmente como que si lo hubieran sacado desenterrado. Era un difunto. También me fui. Lo primero que hice, en algunos lados, ¿sabes? Venden tés, café o algo. Me fui a tomar un té de canela para bajar el susto. Es una de las historias que más me han hecho mucho, me han marcado. Miguel López Hernández, buenas noches.